Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de cálculo de variaciones. Hoy vamos a mostrar un método, para resolver el problema de cálculo de variaciones, es decir, de la maximización o minimización de un funcional. Y para ello tenemos el siguiente teorema proposición, que es la ecuación de Euler-Lagrange, que va a ser la condición necesaria de máximo o de mínimo del cálculo de variaciones. Es decir, el teorema es el siguiente, o la proposición es el siguiente, es la siguiente, que es la que vamos a utilizar. Entonces, si x estrella de t, es decir, si la función resuelve este problema, es decir, si x de t es un máximo de este problema, que es el problema de cálculo de variaciones, entonces la flecha es en este sentido, la implicación es en el sentido de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Es decir, de izquierda a derecha se cumple, de derecha a izquierda no. Luego es una condición necesaria de máximo. Entonces se cumple esta ecuación, es decir, de x, f grande de x significa simplemente que es la derivada parcial de la función del funcional con respecto a x, menos f de x punto es la derivada parcial del funcional, de la función del funcional, con respecto a la derivada de x. Y todo ello con respecto a t, la variable independiente, tiene que ser igual a cero. Entonces, si se cumple, si es máximo la función que resuelve el problema, es decir, si es una función solución del problema, entonces se cumple la ecuación de Euler. El sentido contrario no es correcto, es decir, si vemos que una función cumple la ecuación de Euler, la condición de Euler, la ecuación de Euler, no es cierto, en general no es cierto que x sea un máximo del problema. ¿De acuerdo? Luego, es una condición necesaria, es decir, una función x de t, x estrella de t, que cumpla la condición, simplemente lo que nos va a decir es que es un candidato a máximo o mínimo del problema. Pero aún así, claro, es una condición necesaria, pues será el primer filtro que utilicemos para el cálculo o la resolución del problema. Bien, esta ecuación, esta condición de Euler, se puede demostrar, lo voy a demostrar en un vídeo posterior. Voy a dedicar un vídeo solamente a esto. Para avanzar, para que sea más práctico el asunto, vamos a resolver problemas prácticos de resolución de problemas de cálculo de variaciones. Entonces, teníamos el problema de la distancia de las geodésicas, de la distancia mínima entre dos puntos, de la distancia mínima del camino mínimo entre dos puntos. Teníamos este problema si tenemos el punto A y tenemos el punto B. Entonces, si aquí tenemos x de t y aquí tenemos t no es el tiempo, t es una variable que es independiente y x de t es la variable dependiente en función de t. ¿De acuerdo? T en este caso no es tiempo, es decir, sería la variable espacial horizontal y x de t sería la variable espacial vertical. Entonces, el x y el y vamos. Entonces, aquí lo que vamos a hallar es la función que minimiza la distancia entre los dos puntos. Sabemos que va a ser la línea recta. Entonces, si aplicamos las ecuaciones necesarias de Euler-Lagrange, nos va a dar como candidato a mínima distancia, al extremal, la solución se llaman extremales, nos va a dar la línea recta. Bien, entonces teníamos que el problema sería minimizar, tenemos que encontrar x de t, este funcional, tal que minimiza esto, minimizar entre t0, aquí tendremos t0
y aquí tendremos x0, x de t0, x de t0, y aquí tenemos t1, y aquí tenemos x de t1, x de t1, x de t1. Entonces, entre t0 y t1, D, habíamos visto que la longitud de un arco, de una función, la longitud de un grafo de una función, es 1 más la derivada al cuadrado de x, todo ello diferencial de t. Entonces, bien, vamos a aplicar las condiciones de máximo, vamos a aplicar las condiciones necesarias de máximo. Entonces aquí vamos a tener que definir, bueno, ver que la función f, el funcional, es la función f que depende de x punto y de t, es 1 más x punto cuadrado. Bien, pues entonces lo que tenemos es que aplicar, bueno, necesitamos la derivada parcial con respecto a x, luego la derivada parcial con respecto a x, aquí no depende de x, luego esto va a ser 0, la derivada parcial con respecto a x punto, es, aquí la tenemos, pues va a ser, derivamos con respecto a x punto, como si x punto fuera una variable, es que es una variable, x punto. La reconocemos como tal, como variable. Entonces hay que derivar esta función, la función raíz cuadrada, que será 1 dividido entre 2, la raíz cuadrada 1 más x punto cuadrado, y ahora la derivada de lo de dentro aplicando la regla de la cadena. Nuestra variable es x punto, pues por 2 por x punto. ¿De acuerdo? 2 por x punto. Este 2 y este 2 se cancela, y entonces así ya tenemos la expresión de la derivada parcial de la función del funcional con respecto a x punto. Luego aplicamos la ecuación de Euler. Si aplicamos la ecuación de Euler, tenemos que f de x es igual a 0 menos la derivada con respecto a t de ¿qué? De x punto dividido entre 1 más x punto al cuadrado, y todo ello tiene que ser igual a 0. Bien, lo que nos dice esta ecuación, hay que resolver esta ecuación diferencial. Lo que nos dice, esto podemos cambiarlo de signo, como está igualado a 0, podemos poner que la derivada con respecto a t de esta función, 1 más x punto al cuadrado, es igual a 0. Bien, si la derivada de una función es igual a 0, quiere decir que esa función es una constante realmente. Luego esto implica, aquí vamos a poner esto así, esto implica que x punto entre 1 más x punto al cuadrado es igual a una constante, porque su derivada con respecto a la variable independiente es 0, luego esta función es una constante, es decir, si tenemos un 2, la derivada con respecto a t de 2, evidentemente es 0. ¿Vale? Muy bien, pues ahora ya tenemos una ecuación algebraica. En x punto. Bien, pues podemos despejar x punto lo despejamos, x punto va a ser igual a c por 1 más x punto al cuadrado. 1 más x punto al cuadrado. Esto lo podemos elevar al cuadrado, ambos miembros, para quitarnos la raíz. X al cuadrado es igual a c al cuadrado, que multiplica a... No, la raíz ya no. C cuadrado que multiplica a 1 más x punto al cuadrado. ¿De acuerdo?
Entonces tenemos que podemos sacar factor común, x punto al cuadrado sería igual a 1 menos c cuadrado x punto cuadrado, pasándolo al primer miembro, igual a c cuadrado. Bien, y lo que tenemos aquí es, ya despejando, x punto al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de c cuadrado entre 1 menos c cuadrado. Bien, llegamos, por tanto, a que x punto al cuadrado, no, x punto al cuadrado ya no, esto es, ya hemos hallado la raíz, esto ya es sin cuadrado. Aquí tenemos, por tanto, que x punto es igual a ¿qué? A una constante. C es una constante, C es una constante, C cuadrado es una constante y 1 es una constante. Luego esta constante la puedo llamar, es esta raíz, esto lo puedo llamar D, por ejemplo. D. Luego x punto es igual a D. Al final se reduce todo a resolver esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es muy sencilla. Integrando en ambos miembros, lo que tenemos es que la integral de x punto va a ser x, ¿de acuerdo? X punto va a ser igual a x, y esto va a ser igual a la integral de una constante. La integral de una constante es dt más la constante de integración. Luego ya tenemos nuestra función. ¿Y esto qué es? Esto es una recta. Esto es una recta dependiente de. Esto es la ecuación de una recta. Ahora, para las condiciones iniciales, es decir, para el punto inicial y para el punto final, tenemos que determinar las constantes d y e, que esto ya es muy fácil. Luego, borramos aquí, entonces tenemos que tenemos lo siguiente. Esto ya es muy fácil. Tenemos, vamos a pintar aquí en amarillo. Entonces tenemos, ahora con las condiciones iniciales, hemos resuelto que x de t es igual a dt más e. Bien, pues para x igual a 0, para x, para el tiempo t0, x vale x0, ¿vale? Que es la condición inicial. Estos son datos del problema. Luego x0. Luego x0 es igual a dt 0 más e. Y para x de t igual a 1 es igual a x1, que esto es igual a dt1 más e. Bien, aquí tenemos este sistema, todo está dado, tenemos que calcular, tenemos que obtener d y e. Este es un sistema de ecuaciones. Bien, restando a la primera a la segunda, es decir, si hacemos esto menos esto, lo que tenemos es x0 menos x1 es igual a d t0 menos t1, y las s se cancelan. Luego tenemos que d es igual a x0 menos x1 dividido entre t0 menos t1, ¿vale? Pues ya está. D. E, ¿qué vamos a tener para E? Pues sustituyendo, por ejemplo, en la primera tenemos x0 es igual a d, que es x0 menos x1 entre t0 menos t1 multiplicado por t0 más e. Luego aquí ya lo tenemos directamente, que e es igual a x0 menos t sub 0 que multiplica a x0 menos x1 entre t0 menos t1. ¿Vale? Bien, pues ya lo tenemos todo. Ya tenemos bueno, es d es x0 menos x1. ¿Vale? Entonces ahora ya sustituimos en nuestra ecuación,
sustituimos en nuestra ecuación y tenemos que x, vamos a ponerlo en púrpura, x de t es igual a x de t es igual a d, que es x0 menos x1 dividido entre t0 menos t1 multiplicado por t más e, que e es esta constante, que es x0 menos t sub 0, que multiplica x0 menos x1, t0 menos t1. Bien, esto lo podemos arreglar un poquito y ya lo tenemos. Tenemos, esta es la misma constante. Lo vamos a poner aquí en rojo. Entonces ya lo que tenemos es que la solución x de t es x0, este coeficiente, menos x1, dividido entre t0 menos t1, que multiplica a t menos t0, más x0, que es lo que queríamos probar. Bueno, es lo que sabíamos a priori, ¿no? Es lo que sabíamos a priori. Es lo que decía Kant, en el filósofo Kant, que por cierto era contemporáneo de Euler, que él decía que la trayectoria más corta entre dos puntos era la línea recta, ¿no? Eso lo decía que era un juicio sintético a priori en filosofía. Se decía, bien, pues aquí hemos demostrado matemáticamente con el cálculo de variaciones que la distancia entre dos puntos, el camino más corto entre dos puntos en el plano euclídeo es justamente la recta, porque esto es una recta que pasa por el punto T0, X0, que pasa por este punto T0, X0, y cuya pendiente, T0, X0, y cuya pendiente, pues es esto, X0 menos X1, entre T0 y T1, es decir, y cuya pendiente es cateto opuesto entre cateto contiguo, que es esta pendiente, la tangente trigonométrica de este triángulo rectángulo que se forma. Bien, pues hemos demostrado, por tanto, que esto es la ecuación de una recta. Claro, un tema más complejo, hemos calculado la geodésica en el plano realmente. La geodésica en una esfera ya es más complicado, a lo mejor lo hacemos, bueno, está por ahí publicado. La geodésica en una esfera sería resolver este mismo problema, pero teniendo en cuenta que la superficie no es plana, sino que la superficie es la de una esfera. Bien, podemos ver otro ejercicio. Vamos a ver este curioso. Muy sencillo también. Estos son sencillos. Vamos a borrar aquí. Borramos. Vamos a aplicar la ecuación de Euler. Bien, aquí hemos obtenido, en el problema este que estoy borrando, hemos obtenido la ecuación de una recta. Es decir, según el teorema estrictamente, eso no nos asegura que sea máximo según el teorema del cálculo de variaciones, porque esto es una condición necesaria. Habría que ver condiciones suficientes o al menos condiciones necesarias de segundo orden, que ya veremos. Bien, suponemos por tanto que, claro, que es una recta, que lo que nos ha detectado la ecuación de Euler realmente es el mínimo, ¿no? Entre los dos puntos. Bien, vamos a poner el siguiente problema. Que es minimizar. Vamos a poner así, minimizar el siguiente funcional. S de x va a ser, vamos a poner un medio. El siguiente funcional que va a ser entre el tiempo, entre t0 y t1, si queremos, entre t0 y t1, vamos a ver,
vamos a borrar esto entre T0 y T1, T0 y T1, de un medio de A por X punto al cuadrado menos A, vamos a ponerlo así, por B por X, todo ello diferencial de T. Todo ello diferencial de T. Es decir, y siendo A mayor que 0 y B mayor que 0. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenemos que nuestro funcional, es otro ejemplo, nuestro funcional es un medio de A por X punto al cuadrado menos A por B por X. Luego f de X es la derivada parcial de la función del funcional con respecto a X, es menos AB, f de X punto es igual a A por X punto, ¿de acuerdo? A por X punto, y bien, pues la derivada con respecto a T de f de X punto es la derivada con respecto a T de A por X punto. X punto, como X depende de T, no nos olvidemos. Luego esto será la derivada de la constante, la constante multiplicado por la derivada de la función, que sería X doble punto. Bien, pues ahora la ecuación de Euler, Lagrange, lo que nos dice es que f de X menos d diferencial de T de f de X prima, X punto, vamos, es igual a 0. F de X es igual a menos A por B. Menos A por X dos puntos igual a 0. Igual a 0. Entonces lo que tenemos aquí es, podemos cancelar las AES y tenemos que está todo en negativo igual a 0, luego podemos cambiar el signo sin problemas, entonces tendríamos X doble punto más B igual a 0. Bien, pues tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, muy sencilla. Tenemos una ecuación de segundo orden diferencial muy sencilla. Esto es esto es correcto. Sí, ¿no? Sí. Bien, pues entonces integrando podemos ponerlo esto así. X2 punto más B, perdón, X2 punto igual a menos B. ¿Vale? Pues integrando en ambos miembros, si integramos en ambos miembros, en el primer miembro perdemos una derivada, nos queda un X punto, es igual a la integral de esto, que es menos B por T más C, más una constante. Y si integramos otra vez, nos quedamos ya con la función X de T. Perdemos la derivada ahí, entonces sería menos B por T cuadrado dividido entre 2 más C por T más D. Bien, pues ya lo tenemos. Ya tenemos lo siguiente. Ya tenemos nuestra ecuación X de T con estas dos constantes a determinar. Estas dos constantes a determinar, por ejemplo, si ponemos, vamos a ponerlo para que sea más sencillo, si ponemos T0 igual a 0 y T1 igual a 0, por ejemplo, que sea en XT0, en X de 0, sea igual a 10 y X de
por ejemplo, de 5 igual a 0, por ejemplo, para t igual a 1, 5 igual a 0, podemos calcular C y D. C y D. B está dada. B lo da el problema, ¿vale? B lo da el problema. Luego, sustituyendo aquí, tenemos las condiciones iniciales. Esto es x de 0 es igual, x de 0 es igual a 10. Luego, aquí tenemos que poner menos b por 0 al cuadrado, lo pongo así, entre 2, o sea que esto se cancela, más c por t, que es 0, se cancela, más d. Luego tenemos que la primera constante es igual a d igual a 10. Y con d igual a 10 vamos a la segunda condición. La segunda condición es que x de t en 5, x de 5, sea 0. Bueno, pues entonces 0 es igual, sustituimos 5 por su valor, sería menos b por 5 al cuadrado, que es 25 entre 2, más c por 5 más 10. Bueno, pues entonces aquí ya tenemos C para calcular C. C será igual a 12,5 por B, pasándolo al primer miembro, menos 10 dividido entre 5. Bien, pues ya tenemos, esto sería C. Esto sería C. Luego nuestra solución vendría dada por vamos a borrar esto aquí. Esta es nuestra ecuación. Vamos a borrar todo esto. Nuestra solución vendría dada por x de t es igual a menos b, que nos da el ejercicio, t cuadrado entre 2, más c, que es todo esto, 12,5 b menos 10 dividido entre 5, más d igual a 10 por t. Por ejemplo. Bien, ¿y esto cómo lo podemos interpretar? Fijaos, aquí aparece la solución de este problema de cálculo de variaciones, que es un problema en principio abstracto, es puramente matemático, que no tiene ninguna relación en principio con nada, a priori, pero nos sale que x de t es una función que es una parábola, es en t cuadrado, en t más 10. Y además es que tiene la forma de la ecuación del movimiento de una partícula, con velocidad inicial, con una velocidad inicial, v está dado, como digo, en el problema estaba dado, con velocidad inicial, este término de aquí, multiplicado por el tiempo, más un espacio inicial, más el término que depende de un término al cuadrado que depende de la aceleración a la que esté sometida esa partícula. Es como si en el problema nos hubieran dado lo siguiente. Lo siguiente es una partícula que está, esto es x y esto es t, es una partícula que hubiera partido en la condición inicial, estas son las condiciones iniciales, en el punto inicial, punto final, en el punto T0, es como si en el punto T0 la partícula estuviera a 10 metros de altura, y en el punto T0, bueno, esto es 0, y en el punto T5, en el punto T5 estuviera aquí. Es decir, es como si lo viéramos solamente en dimensión espacial. En dimensión espacial es como si partiera de 10
partera de 10, esto lleva una velocidad inicial hacia arriba o hacia abajo, parte de aquí, la partícula, parte de aquí, la partícula, esto lleva una velocidad inicial para arriba o para abajo, no sabemos, está sometido al campo gravitatorio G, a 9,8 metros segundo cuadrado, y aquí está el suelo. Y entonces nos dice el ejercicio que en el instante de tiempo 0 la partícula está a 10 metros de altura. Y en el instante t igual a 1, t1 igual a 5, en el instante final, en 5 segundos, está en la posición 0. O sea que este es el instante 0 y este t igual a 0, y este es el instante t igual a 1. Entonces, eso es lo que nos dice, parece que nos quiere decir el problema, y está sometido al campo G, que haría las funciones de B. Haría aquí las funciones B. Entonces lo que nos dice es, parece ser que nos dice una partícula que está a 10 metros de altura en el instante t igual a 0 metros, y lo que sabemos es que en el instante t1 igual a 5 segundos, es decir, dentro de 5 segundos más adelante, la partícula va a estar en el suelo. Entonces, aquí hemos obtenido esta ecuación, y esta ecuación es la que nos dice el movimiento de la partícula, en cada uno de los instantes de tiempo. Cumple, por supuesto, las condiciones iniciales y cumple las condiciones iniciales y final, el condición inicial y la condición final, y bien, pues parece, porque la ecuación del movimiento de una partícula en un campo gravitatorio con una aceleración constante es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si está en un campo gravitatorio A constante, esto es G, que hace las funciones de B, y entonces lo que nos da aquí es que, claro, el campo gravitatorio es hacia abajo, G es hacia abajo, para estas condiciones lo que tenemos es espacio inicial 10 metros, velocidad inicial, este paréntesis que tenemos aquí, más un medio de gt cuadrado, Bien, pues con estas condiciones, como digo, lo que nos da el resultado es que la velocidad inicial tiene que ser esta, 12,5 b, si b es 10 metros segundo cuadrado, menos 10 dividido entre 5, por t más el instante inicial 10, menos este término de aquí. Por ejemplo, si b que es igual a g, decimos que es 10 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad de la Tierra, pues lo que tenemos, fijaos, lo que tenemos es que nuestra ecuación es x de t es igual a menos 5 t cuadrado más 12,5 por 10 es 125 menos 125 menos 10 es 115 dividido entre 5 es 23 más 23t más 10. Fijaos, aquí lo que nos dice esta ecuación es del movimiento es que va con una aceleración, con una velocidad 23, para cumplir estas condiciones que nos dice el problema, va con 23 metros por segundo hacia arriba, el espacio inicial es 10, y luego está el término de el sometimiento de la partícula al campo gravitatorio constante G. Entonces, fijaos, para t igual a 0, esto es 0, x es igual a 10, x de 0 es igual a 10. Claro, para t igual a 1, podríamos pensar que está más baja, ¿no? Pero está más arriba la partícula. X de 1 es menos 5 más 23 más 10, es decir, 23 menos 5, 10 menos 5 más 23 es 28. Luego la partícula está, a ver, es menos, no, esto es 5, sí, 5, para el tiempo igual a 1 es menos 5 más 10 es 5, más 23 es 28. ¿De acuerdo? Para t igual a 2, bueno, lo haríamos, y para t igual a 5 llegaría un momento en que subiría a un máximo, y luego para t igual a 5 efectivamente esto tiene que cumplirse. 5 por 5, 25, por 5 es 125, más 115
más 10, que es 0. O sea que la partícula hace este movimiento, hace el movimiento. Aparte de aquí, sube, alcanza un máximo y a partir de aquí cae hasta que llega al suelo. Y todo ello lo tienen que hacer en 5 segundos. Todo ello lo tienen que hacer en 5 segundos. Bien, pues este es el caso de... realmente lo he puesto con trampa, este método, este problema, porque este es el problema que se plantea para un cuerpo sometido a una aceleración constante, a un campo gravitatorio. Y esto se resuelve mediante el cálculo de variaciones, como hemos visto. Aquí lo hemos planteado de una forma que en los próximos vídeos, os he adelantado ya algo, en los próximos vídeos veremos cómo hay que plantear estos problemas para resolver el problema de dinámica, el problema de cinemática de la ecuación del movimiento. Y por supuesto aquí en términos de XT, como digo, ya en este plano lo ponemos aquí en azul. Lo que vemos es esta ecuación. Lo que tenemos que representar sería esta ecuación, que esta ecuación haría, como hemos visto aquí, para t mayores de 0 hay un crecimiento hasta que alcance un máximo y luego a partir de ahí ya caería hasta aquí, que esto sería la parábola, la parábola que hemos hallado. Un máximo aquí y luego a partir de aquí caería. Entonces esta sería la parábola correspondiente. Esta, hasta aquí a un máximo y a partir de aquí caería. Esta sería la ecuación de nuestro movimiento. En nuestra teoría de cálculo de variaciones, lo que hemos hallado es con el funcional lo que hemos hallado es el camino que minimiza este funcional, que ya veremos en términos físicos qué significa. El camino que no es el camino físico en 2 dimensiones, como hemos visto en el ejemplo anterior, sino que es un funcional muy determinado. Entonces, el que minimiza ese funcional es la ecuación de la posición de la partícula con respecto al tiempo, que es, como hemos dicho en términos físicos, la ecuación de una partícula sometido a un campo gravitatorio y con una velocidad inicial. Y esta sería la ecuación, por tanto, del movimiento, lo que nos devuelve la solución del problema del cálculo de variaciones a través de la condición necesaria de Euler. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. En vídeos posteriores, como digo, demostraré la ecuación de Euler. Y seguiremos haciendo algún problema y algún caso muy concreto que se plantea a la hora de resolver los problemas de cálculo de variación a través de la ecuación de Euler. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y, como siempre digo, os invito a que os apuntéis a este canal, que es en el fondo el vuestro. Muchas gracias, hasta la próxima.